Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero parado frente a la puerta de la cocina entreabierta esa noche, comprendí una verdad amarga. A veces, la sangre es un veneno que te mata lentamente, más doloroso que cualquier cuchillo de un extraño. Ese día era mi cumpleaños número 68. En mis manos llevaba un pastel de 3 leches, ese pastel empapado en dulce leche que antaño, cuando Daniel era un niño que corría por toda la casa, siempre me exigía que le comprara. Tuve que caminar 3 cuadras, usando las últimas monedas que tenía escondidas en el fondo del frasco de arroz para comprarlo. Quería darles una pequeña sorpresa. Solo un momento de unión familiar. No pedía nada más. Pero caray, la vida siempre sabe cómo darte una bofetada justo cuando sonríes más brillante. Estaba a punto de empujar la puerta para entrar cuando el siseo de Daniel resonó desde adentro. No era una conversación normal. Era el gruñido de una bestia acorralada, lleno de rencor y crueldad. «Ya no aguanto más, Carolina. Ese viejo es como una carga en la vida. Es un parásito, senil, camina arrastrando los pies como un cadáver. Y encima se la pasa todo el día haciendo ruiditos con ese montón de chatarra en el cuarto de servicio. Me tiene harto. Me voy a volver loco». Mi corazón se estrujó. Una punzada aguda corrió desde mi pecho izquierdo hasta mi brazo. Contuve la respiración, escondiéndome en la sombra del pasillo, esperando haber escuchado mal, esperando que mi hijo solo estuviera enojado momentáneamente por el trabajo. Pero no. Su siguiente frase destrozó esa frágil esperanza. «Ojalá se muera esta noche. Solo con que deje de respirar, ese viejo contrato de seguro de vida se pagará. Ese dinero es suficiente para pagarle a los del Tiburón y deshacerme de la basura que hay en el cuarto de servicio». Me quedé petrificado. El plato del pastel en mis manos de repente pesó como plomo. Mi hijo, el niño por el que una vez vendí hasta mi alma para salvar, ahora deseaba mi muerte para cobrar el seguro y pagar sus deudas de juego. Y entonces, la risa de Carolina resonó. Hija de la chingada. La risa de mi nuera sonaba cristalina como campanas de viento, pero fría hasta los huesos. «No te preocupes, cariño. Se me olvidó comprarle su medicina para el corazón esta semana. Deja que le dé el ataque de asma un par de veces. Dios se lo llevará. Dios se lo llevará pronto. Para entonces, ese cuarto de servicio asqueroso de él será mi armario para los bolsos. Ya estoy harta de que el olor a aceite de máquina se le pegue a mi ropa. Madre mía». El pastel de 3 leches se resbaló de mis manos. ¡Clac! El sonido del plato de cerámica rompiéndose en 1000 pedazos sobre el piso de loseta sonó seco, rompiendo la atmósfera venenosa de adentro. El pastel se esparció por todos lados, blanco como los fragmentos de mi dignidad. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Daniel salió disparado, con la cara roja y una botella de cerveza a medio terminar en la mano. Me vio parado allí, temblando, con el desastre a mis pies. En lugar de un poco de remordimiento, en lugar de ayudarme a levantar o preguntar cómo estaba, sus ojos solo mostraron asco. «¿Qué estás haciendo ahora, papá? No manches. Si ya estás viejo y torpe, quédate sentado en un solo lugar. Y ahora sales con pastelitos. Mira el piso. ¡Qué vergüenza! Es humillante». Me agaché. Mis manos callosas temblaban mientras recogía cada fragmento de cerámica rota. Un trozo afilado me cortó el dedo índice. La sangre brotó, mezclándose con la crema blanca. Dolía, pero el dolor en la mano no era nada comparado con el agujero que acababan de taladrar en mi pecho. «Perdónenme, hijos». Mi voz se quebró, sonando como el viento silbando por una rendija estrecha. Solo quería felicitar. ¿Felicitar? Carolina salió, cruzada de brazos, mirándome como si fuera una cucaracha. «Papá, por favor, métase a su cuarto. No deje que las visitas de Daniel lo vean con esa facha de mendigo. Nos avergüenza frente a la gente». No dije ni una palabra más. Sin discutir, sin reproches. Me levanté silenciosamente, escondiendo la mano sangrante detrás de mi espalda, y arrastré mis pasos pesados hacia el cuarto de servicio al final del pasillo. Esa noche, me senté en la oscuridad, escuchando los sonidos de la fiesta que venían de la sala. Me pregunté: «Ernesto, ¿en qué te equivocaste? ¿Desde cuándo has estado criando a un cuervo que te sacará los ojos? O tal vez, desde el principio, fui un fracasado al creer que el sacrificio silencioso se pagaría con amor». Antes de continuar, suscríbete al canal
Y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Mi habitación, si es que se puede llamar habitación a este hueco en la pared de 6 metros cuadrados, está en el rincón más escondido del departamento. Originalmente era una bodega para cosas viejas, sin ventanas, sin sistema de ventilación. El verano en México es caliente como un horno. Y en invierno, el viento se cuela por la rendija de la ventana del pasillo, calando hasta los huesos. Pero no me quejo. Para un viejo considerado un parásito como yo, tener un lugar donde meterse ya es una bendición. Los muebles en el cuarto no son más que una cama individual destartalada, un armario de tela roto y lo más importante, el viejo escritorio pegado a la esquina. En ese escritorio está todo mi mundo. Tornillos más pequeños que una mota de polvo, engranajes de latón ya opacos, unos cuantos destornilladores desgastados y algunos frascos de aceite de máquina que sobraron de tiempos pasados. Carolina no me golpea. Ella es una mujer moderna. Sabe torturar a la gente de manera mucho más sofisticada. Ella me mata con una atención llena de cálculos. A la mañana siguiente del incidente del pastel, busqué a tientas mis lentes para leer el periódico viejo que recogí en el vestíbulo. Busqué y no los encontré. Mi vista está muy borrosa últimamente. Sin lentes todo se ve difuso como a través de la lluvia. Justo en ese momento, Carolina pasó por la puerta, con un café de Starbucks en la mano. Un aroma lujoso que yo ya había olvidado hacía mucho. «¿Qué busca, papá?», preguntó, con voz dulce, pero con ojos fríos. «Los lentes. Los dejé en la mesa». «Ah», sonrió levemente, soplando suavemente su café. «Los guardé. Ya está grande, papá. Leer mucho el periódico le da dolor de cabeza y le daña la vista. El médico dijo que los ancianos deben descansar, no esforzarse. Los guardé para que no se canse. Cabrona. Lo dice como si me estuviera haciendo un favor. Ella quiere que me convierta en un ciego, en un vegetal que solo sabe sentarse a esperar la muerte. Quiere arrebatarme la última pequeña alegría que me queda, leer las noticias. Quise gritar, quise exigir mis lentes, pero luego vi a Daniel ajustándose la corbata en la sala, con el ceño fruncido. Si hacía un escándalo, él tendría otra excusa para regañarme, para decir que soy un viejo cascarrabias y problemático. «Gracias, hija. Eres muy atenta», murmuré, tragándome el nudo en la garganta. «De nada, papá. Ah, por cierto, hoy no vamos a comer en casa. La mesa está un poco llena porque estoy organizando mis maquillajes, así que llévese su plato aquí adentro para comer, ¿sí? De paso vigile la olla del estofado, que no se derrame en la estufa. Limpiar es muy cansado». Dejó sobre mi mesa un plato de sopa fría de anoche y un trozo de pan seco. Ese era mi almuerzo. Me senté en la silla de madera tambaleante, mirando la sopa fría. Froté mis manos callosas una contra la otra. Estas manos... ¡Ay, Dios mío! Estas manos hace 25 años fueron apodadas las manos de Dios en el mundo de la relojería. Estas manos fueron cuidadas por multimillonarios, tocaron máquinas del tiempo que valían fortunas enteras. Ahora tiemblan, llenas de manchas de la edad y cicatrices, solo dignas de sostener una cuchara para comer sobras. Me miré en el espejo, vi a un viejo demacrado, de pelo blanco, vistiendo una camiseta amarillenta, pero en lo profundo de esos ojos turbios había una llama que aún no se apagaba del todo, la llama de la dignidad. Aún no estoy muerto, Carolina, y mientras este Ernesto respire, no dejaré que ustedes pisoteen lo último que me queda de honor. Tomé el destornillador y comencé a raspar meticulosamente la capa de óxido de un engranaje diminuto. Clic, clac, clic, clac. El único sonido que probaba que yo seguía existiendo y seguía teniendo valor, aunque solo fuera para estas máquinas inanimadas. Mi hijo, Daniel, es una tragedia de la falsedad ostentosa. Tiene 42 años, la edad en la que un hombre debería ser firme como un roble, pero él está tan vacío como un espantapájaros. Daniel siempre creyó que nació para hacer grandes cosas, para ser un empresario exitoso. Pero en lugar de estudiar bien o trabajar honestamente, eligió el atajo. Renta un coche de lujo pagando mensualidades para apantallar a la gente. Usa trajes brillantes, pero con costuras mal hechas, comprados en el mercado negro. ¿Y su trabajo? Válgame Dios. Vende relojes, pero no relojes de verdad. Vende relojes super fake, réplicas de primera calidad traídas de la frontera.
Se dedica a estafar a nuevos ricos, a esos que tienen dinero pero no conocimiento, vendiéndoles Rolex y Hublot falsos a precios exorbitantes, mintiendo que son mercancía importada que evadió impuestos. Me desprecia abiertamente porque soy un viejo reparador. ¿Tú qué vas a saber de negocios, papá?, suele decir, mientras se pone gel en el pelo. En estos tiempos hay que saber marketing, hay que saber aparentar. Tú sigues ahí agachado arreglando esos relojes anticuados, por eso siempre serás pobre. No sabe que este viejo relojero solo necesita echar un vistazo a 3 metros de distancia para saber que el reloj en su muñeca es basura. El segundero no fluye suavemente. El acabado en los bordes biselados es pésimo, y el tic-tac de la maquinaria barata suena como un martillo golpeando un yunque comparado con el latido suave de una verdadera máquina suiza. Pero no digo nada. La mentira tiene patas cortas, y efectivamente, la verdad salió a la luz. Una tarde, mientras yo limpiaba el baño, tarea que Carolina me asignó para ahorrar en la sirvienta, escuché la voz de Daniel en el dormitorio. La puerta estaba entreabierta, y su voz temblaba, muy diferente a su fanfarronería habitual. Escúchame, ya sé que se venció el plazo, pero la aduana retuvo el lote de esta vez. Dame 3 días más, nada más. Por favor, jefe. Silencio por un momento. Luego su voz se elevó en un siseo, lleno de miedo. No, no llames a mi esposa. Voy a pagar $50,000. Lo sé. No me toques. No manches, güey. Voy a conseguir el dinero. Colgó, y escuché un golpe fuerte contra la pared. ¡Pum! Me asomé por la rendija. Daniel, mi hijo el empresario, estaba sentado en el suelo, jalándose el pelo, sudando a chorros a pesar de que el aire acondicionado estaba zumbando. Debía dinero, y no al banco, sino a los de El Tiburón, los prestamistas más despiadados de la zona. Ellos son tiburones que huelen la sangre, y una vez que muerden el anzuelo, te arrancan hasta los huesos. Salió de la habitación y me vio parado allí con el trapeador. El miedo en su cara se transformó instantáneamente en ira para ocultar su debilidad. ¿Qué estás mirando? ¿Eh? ¿Me estás espiando?, gritó, pateando la cubeta de agua haciendo que el agua sucia salpicara mis pantalones. No, solo estaba limpiando. Retrocedí, tratando de mantener la calma. Mijo, ¿tienes problemas? ¿Le debes a alguien? ¿Necesitas que papá? ¿Que papá qué? Se burló, acercando su cara a la mía. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes dinero? ¿Eh? ¿En tu cartera tienes aunque sea 50 pesos para ayudar? Ni siquiera puedes cuidarte a ti mismo, no metas tus narices en mis negocios. Estoy a punto de cerrar un trato grande. En cuanto llegue la mercancía, pago todo. Tú ocúpate de limpiar el piso, que no llegue Carolina y lo vea sucio porque te echa a la calle. Se fue, azotando la puerta. Me quedé allí, mirando el charco de agua sucia en el piso. El muchacho es un tonto. Cree que está jugando ajedrez con la vida, pero en realidad es solo un peón sacrificable. No sabe que su padre, a quien considera un inútil, guarda un secreto que podría salvarle la vida o hundirlo en el fondo del infierno. La presión de la deuda volvió loco a Daniel. Empezó a rebuscar por toda la casa para encontrar cualquier cosa de valor para vender. Las joyas de Carolina no se atrevía a tocarlas por miedo a su esposa, así que el único objetivo que quedaba era mi cuarto de servicio. Ese día, yo estaba sentado ensamblando meticulosamente los últimos detalles de mi obra maestra cuando Daniel irrumpió. Revolvió mi armario de ropa vieja, levantó el colchón de la cama. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde escondes la pensión?, gritó, con los ojos inyectados de sangre. Se lo di todo a Carolina para la luz y el agua. Tú sabes. ¡No mientas! Los viejos como tú siempre tienen un guardadito. Pasó la mano por mi escritorio. Cuidado. Intenté lanzarme para detenerlo, pero no llegué a tiempo. Una pequeña caja de madera cayó al suelo. La tapa se abrió. Adentro no había dinero. Solo había un reloj de bolsillo. Se veía lamentable. La carcasa era de latón opaco, manchada de verde por la oxidación. El cristal estaba un poco rayado. A simple vista, no parecía diferente a una chatarra que se vende por kilo en el mercado de pulgas. Daniel lo recogió, haciendo una mueca de desprecio. ¿Qué es esta porquería? Pesa como un ladrillo. ¿Otra vez vas a hacer mercancía fake? Sacudió el reloj junto a su oreja.
No había tic-tac. ¿Está roto? ¿O lo recogiste de algún basurero? ¡No lo toques!, grité, lanzándome a arrebatarle el reloj de las manos. Por primera vez en años, le alcé la voz a mi hijo. «Eso no es un juguete. ¡Dámelo!». Mi reacción violenta sorprendió a Daniel. Retrocedió un paso, entrecerrando los ojos con sospecha. «¿Por qué te pones tan tenso? ¿O será que esto vale algo?». Me arrebató el reloj de nuevo, examinándolo más de cerca. Dentro de esa carcasa de latón fea estaba el trabajo de 10 años de mi vida. Era un mecanismo turbillón doble, con un sistema de equilibrio de gravedad que yo mismo fabriqué, engranaje por engranaje, tornillo por tornillo. Usé mi mano izquierda, la que aún servía, para pulirlo cada noche. Hice la carcasa fea a propósito para ocultar el tesoro interior, pensando en dejárselo como herencia, o venderlo cuando él estuviera realmente en peligro. «Dámelo, Daniel. No está terminado. Es un recuerdo de tu abuelo». Mentí, tratando de bajar la voz para no hacerlo sospechar más. Pero la codicia de un hombre desesperado es lo más aterrador. Daniel abrió la tapa trasera del reloj. Adentro había un caos de resortes y engranajes superpuestos, sin seguir ningún estándar de diseño de las marcas de relojes que él solía vender. Soltó una carcajada. «Por Dios», y yo pensando que era un tesoro. «Mira este desastre aquí adentro. Los resortes están torcidos, los engranajes unos grandes y otros chicos. Eres un mecánico de rancho. ¿Querías imitar un mecanismo Skeleton? Se ve asqueroso». Lanzó el reloj al aire y lo atrapó como si fuera un juguete barato. «Pero bueno, este latón seguro se vende por unos cuantos pesos con la señora de la chatarra. Peor es nada. Me lo llevo prestado». «¡No! Daniel! Te lo ruego». Me aferré a su manga. «¡No lo vendas! Es mi vida entera». Me sacudió el brazo con fuerza, haciéndome caer contra la esquina de la pared. «¿Qué vida ni qué nada? Has vivido de a gratis en mi casa todos estos años. Ahora qué importa si aportas este pedazo de chatarra. Voy a preguntarles a mis amigos de antigüedades a ver si engaño a algún tonto. Quién sabe, tal vez pegue el gordo». Se metió el reloj en el bolsillo del pantalón y salió de la habitación silbando. Me quedé sentado en el suelo. Las lágrimas brotaron. Maldición. No sabe lo que se acaba de llevar. No se llevó un pedazo de metal. Se acaba de llevar mi corazón. Y peor aún, se lleva una obra maestra invaluable para venderla a precio de chatarra. Quise correr para detenerlo, pero estas piernas viejas ya no me obedecen. Y en lo profundo, un miedo del pasado regresó. El miedo a la razón por la que me convertí en el viejo inútil que soy hoy. Esa noche no dormí. El dolor de la caída y la angustia por perder el reloj me tenían dando vueltas. Me senté, abrí el compartimento secreto en el fondo del armario y saqué una caja de metal oxidada. Adentro solo había 2 cosas: una foto en blanco y negro de mí cuando era joven, parado frente a una lujosa relojería en el centro de la Ciudad de México, y una tarjeta de presentación completamente negra. Acaricié la foto. En esos días, la gente no me llamaba viejo parásito. Me llamaban Maestro Ernesto. Hace 25 años, yo era el mejor relojero de México. Los Patek Philippe, Vacheron Constantin de los políticos y magnates, cuando se descomponían y nadie se atrevía a tocarlos, me buscaban a mí. Mis manos eran tan estables y precisas que podía apilar 5 tornillos sobre la cabeza de un alfiler. Tenía dinero, fama y una familia feliz. Pero entonces llegó la tragedia. Daniel nació con un corazón defectuoso. El doctor dijo que tenía una anomalía congénita en la válvula cardíaca. Necesitaba cirugía urgente en Estados Unidos. Si no, no pasaría de los 5 años. El costo de la cirugía era de $200,000, una cifra astronómica en ese entonces, incluso para un buen relojero como yo. Vendí la tienda, vendí la casa, pedí prestado a todos lados, pero no fue suficiente. Miraba con desesperación a mi hijo agonizando en la incubadora. Y entonces apareció el diablo. Se llamaba Don Vittorio. Era el capo del mundo criminal, el que controlaba el flujo sanguíneo negro de toda la ciudad, pero también era un coleccionista de relojes excéntrico. Me buscó en una noche de tormenta. Me entregó un reloj de pulsera extraño y un maletín con dinero. «En este reloj», dijo don Vittorio con voz ronca oliendo a puro, «hay un mecanismo de detonación microscópico.
Está sincronizado con mi ritmo cardíaco. Si mi corazón deja de latir, o si alguien intenta quitárselo incorrectamente, activará una carga explosiva suficiente para volar un edificio. Necesito que repares su cuenta regresiva. Se está desfasando 0.02 segundos. Era una petición demencial, una bomba de tiempo en la muñeca. Quería que interviniera en ese mecanismo mortal sin hacerlo explotar. Te doy $200.000 ahora mismo, y tienes 72 horas para terminar. Si lo arruinas, tú y el hospital donde está tu hijo desaparecerán. No tuve opción. Por la vida de Daniel, acepté. Me encerré en el taller durante 3 días y 3 noches sin dormir, sin comer, sin atreverme siquiera a respirar fuerte. Tuve que usar el microscopio de mayor aumento, con pinzas para esquivar cables detonadores más delgados que una tela de araña. La presión psicológica fue tan terrible que los vasos sanguíneos de mis ojos estallaron, dejándolos rojos. En la hora 71 terminé. El reloj volvió a funcionar perfectamente, pero justo cuando solté las pinzas, sentí un dolor que desgarró mi brazo derecho. Mi nervio cubital se había dañado permanentemente por mantener una postura tensa durante demasiado tiempo y por la presión nerviosa extrema. La mano derecha, mi mano de oro, comenzó a tener espasmos incontrolables. Salvé a mi hijo, pero maté mi carrera. El maestro Ernesto murió esa noche. Don Vittorio recibió el reloj, mirándome con una mezcla de asombro y respeto. Lanzó el maletín con dinero sobre la mesa. «Eres muy bueno, Ernesto». Soy un hombre de palabra. Sacó del bolsillo de su pecho una tarjeta negra, solo con un escorpión en relieve, sin nombre, sin teléfono, solo una serie de códigos secretos. «Este dinero es por tu trabajo, y esta tarjeta es mi respeto. Guárdala. Cuando la necesites, llama a mi línea directa y lee este código. Te concederé un favor, una sola, una única vez, sin importar si es dinero, poder o la vida de alguien. He guardado esa tarjeta durante 25 años, oculta en el fondo del armario. Nunca la usé, ni en los momentos más difíciles y pobres. La consideraba un amuleto, el último legado que le dejaría a Daniel para protegerlo cuando yo muriera. Pero ahora, mirando esa tarjeta negra y fría, sentí un escalofrío. Daniel está en problemas con los de El Tiburón. Mi obra maestra ha sido robada. Tal vez el momento de usar este contrato con el diablo está más cerca de lo que pensaba. Dios nos perdone. Me quedé en casa, con el alma ardiendo, contando cada segundo al compás del viejo reloj de pared. Daniel se había ido hacía 2 horas. Se llevó mi corazón. Se llevó mi obra maestra de 10 años a un lugar donde los valores verdaderos suelen quedar sepultados bajo la apariencia ostentosa. En el centro de la ciudad, Daniel entró a la joyería imperial, la tienda más lujosa, donde hasta la manija de la puerta está chapada en oro brillante. Se ajustó la corbata chueca, tratando de aparentar ser un coleccionista experto, aunque el sudor le empapaba la espalda de los nervios. Podía imaginar la escena claramente, como si estuviera parado junto a él. Se encontró con Ricardo, el joven tasador, famoso por tener la nariz respingada hacia el cielo y una actitud arrogante. Ricardo, con guantes blancos, tomó el reloj de bolsillo de manos de Daniel con desconfianza. «¿Qué es esto?» Ricardo alzó una ceja, volteando una y otra vez la carcasa de latón opaco. «¿De verdad trae esto aquí pareciendo chatarra?» Daniel tragó saliva, tratando de mantener la voz tranquila. «Véalo bien. Es una herencia familiar. Adentro tiene la firma de E.G. ¿E.G.?» Ricardo soltó una risa corta y llena de sarcasmo. «Amigo, E.G. es una leyenda. Sus obras desaparecieron del mercado hace 2 décadas. Y créame, E.G. nunca usaría una carcasa de latón barato y llena de rayones como esta». El experto abrió bruscamente la tapa trasera con una navaja. ¡Crack! El sonido del metal chocando hizo que yo en casa también sintiera una punzada de dolor. El interior quedó expuesto. En lugar de ver la belleza del mecanismo turbillón doble que yo había dispuesto con tanto esfuerzo, Ricardo solo vio un desorden. Vio engranajes grandes y pequeños disparejos, resortes entrelazados en un orden que nunca había estudiado en los libros. No tenía el nivel para entender que ese caos era la cumbre del equilibrio gravitatorio, que permitía al reloj funcionar con precisión eterna sin necesidad de ajuste. «¡Qué basura!», exclamó Ricardo,
empujando el reloj para que se deslizara sobre el vidrio del mostrador hacia Daniel. Basura. Un montón de chatarra revuelta. Mire, este engranaje es de un reloj ruso. Ese resorte seguro lo sacaron de un juguete de niños. No hay rubíes, no hay sello de oro suizo. Su papá, o cualquier mecánico de patio que hizo esto, solo trató de rellenar la caja con piezas. Pero, balbuceó Daniel, con la cara roja de vergüenza, mientras los clientes elegantes a su alrededor comenzaban a voltear y susurrar. Pero funciona. Que funcione no significa que tenga valor. Ricardo se quitó los guantes y los tiró a la basura como para descontaminarse. Amigo, lléveselo de pisapapeles, o véndaselo a la del fierro viejo, tal vez le den 50 pesos por el metal. No traiga basura a la joyería imperial. Ensucia mis vitrinas. Seguridad. Acompañen al caballero. Daniel agarró el reloj y salió cabizbajo de la tienda entre las risitas de los empleados. El sol abrasador de México parecía quemar su cara que ardía de ira. La última esperanza para pagar la deuda de $50,000 se había esfumado. Y peor que la decepción, era la sensación de haber sido engañado. Estaba convencido de que yo, su padre, era un inútil. Un viejo senil y delirante que le había jugado una broma cruel. Apretó el reloj en su mano, clavando las uñas en el latón frío. Se subió al coche y pisó el acelerador a fondo. La furia lo guiaba de regreso a casa. La puerta del departamento se abrió de una patada. ¡Ram! Yo estaba sentado en la orilla de la cama y di un salto. Carolina, que se estaba pintando las uñas en la sala, también gritó del susto. Daniel estaba ahí, despeinado, con los ojos inyectados de sangre. Respiraba agitado como un toro herido. En su mano tenía mi reloj de bolsillo. «Mijo, ¿ya llegaste? ¿Qué dijeron?», pregunté tímidamente, aunque al ver su aspecto ya adivinaba el resultado. ¿Qué dijeron? Se rió con amargura, caminando directo hacia mí. Dijeron que esto es basura. Basura. ¿Escuchaste bien? Basura. Tiró las llaves del coche sobre la mesa. El sonido del metal golpeando fue estridente. Pasé la vergüenza de mi vida llevando esta porquería a la joyería más grande de la ciudad. Tenía la esperanza, aunque fuera pequeña, de que realmente me hubieras dejado algo de valor, que no fueras totalmente un inútil como pareces. Pero no, me engañaste. Daniel, cálmate y escúchame. Me levanté, extendiendo la mano para explicar. Ellos no entienden, hijo. Esa máquina... Cállate la boca, gritó escupiéndome al hablar. Deja de inventar excusas. El experto dijo que es un montón de chatarra remendada. Solo eres un mecánico de bicicletas de quinta que alucina que es artesano. Me hiciste quedar en ridículo frente a todos. Carolina se acercó, cruzada de brazos, mirándome con desprecio. Te lo dije, Dani. Tu papá no tiene nada bueno. Aparte de vivir de a gratis y causar problemas, en lo que mejor es experto es en hacer el ridículo. Tira esa basura y olvídate. Miré a los dos. Sentí el alma helada. La decepción de Daniel no era porque le doliera mi esfuerzo al hacer el reloj, sino porque no pudo venderme a buen precio. Medía el amor de padre con números en un cheque. ¿Sabes cuántas noches pasé haciéndolo?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Sabes cómo tuve que pulir cada engranaje con una mano izquierda torpe? ¿A quién le importa?, gritó Daniel. Si tu esfuerzo no se convierte en dinero, que se lo coman los perros. Necesito $50,000. Esta noche. Ahora mismo. No necesito una historia conmovedora barata sobre tu esfuerzo. Miró el reloj en su mano. Sus ojos destellaron con crueldad. Quería destruir algo para sacar el miedo y la ira que le quemaban las entrañas, y lo único que podía destruir en ese momento era mi obra maestra. «¡No! ¡Daniel! ¡No!», grité, lanzándome hacia él cuando vi que alzaba la mano. «Pero estoy viejo. Mis piernas son muy lentas». Daniel usó toda su fuerza y arrojó el reloj contra el muro de concreto justo al lado de mi cabeza. ¡Crack! Ese sonido no fue como el choque normal de metal. Sonó como huesos rompiéndose. El sonido de un sueño haciéndose pedazos. El reloj se desarmó. La carcasa de latón voló por un lado. El cristal se hizo polvo. Y lo más doloroso, el mecanismo turbillón complejo de adentro, el corazón mecánico al que le dediqué 10 años para darle vida, salió volando por todo el piso. Los pequeños engranajes rodaron bajo el mueble.
Los tornillos invaluables se hundieron en las grietas de la loseta. El resorte de equilibrio se rompió, quedando encogido como un gusano muerto. Caí de rodillas. Me golpeé contra el piso. Dolió horrible, pero no sentí nada. Me arrastré por el suelo, mis manos temblorosas recogiendo cada fragmento. Mis lágrimas cayeron, mezclándose con el aceite negro de las piezas destrozadas. Esto era regalo para ti. Sollocé, la voz atragantada en mi garganta. Pensaba dártelo, para que tuvieras un capital. ¿Qué capital ni qué nada? Daniel respiraba agitado, señalándome a la cara. Míralo bien. Ese es tu valor. Hecho pedazos. Inútil. Basura. Carolina, recargada en la puerta, pateó un engranaje hacia mí. Límpialo bien. No dejes vidrios que se le puedan clavar a Daniel. Él ya está muy estresado. No des más problemas. Junté los pedazos en la palma de mi mano, apretándolos. Los vidrios afilados me cortaron la piel. La sangre fresca brotó, goteando en el piso. ¿Por qué? Levanté la vista hacia mi hijo. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Cruel? Daniel soltó una risa forzada, una sonrisa torcida, de loco. ¿Dices que yo soy cruel? La vida ha sido cruel conmigo. Esta noche vendrán los del tiburón. Si no ven el dinero me van a matar. Y todo es tu culpa. Por tu culpa que eres pobre. Porque no me dejaste ni un centavo. Me culpaba a mí. Culpaba mi pobreza por sus errores, sus vicios, su ambición ciega. Bajé la cabeza, viendo cómo mi sangre empapaba los engranajes del reloj. Me di cuenta de que lo que se acababa de romper no era solo una máquina del tiempo. Lo que se rompió fue el último hilo frágil de afecto que me ataba a esta familia. Me levanté en silencio, envolviendo los pedazos en un trapo viejo. No dije ni una palabra más. El dolor había superado el límite de las palabras. El reloj de pared marcó las 10 de la noche. Afuera empezó a llover. Las gotas pesadas golpeaban el vidrio como ráfagas de ametralladora. El aire en la casa se espesó, tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Daniel estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, la pierna temblando sin control. Carolina caminaba de un lado a otro, rascándose las uñas. Sabían que la hora del juicio había llegado. Y entonces llegó. ¡Ram! 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 Los golpes en la puerta sonaron como truenos. La puerta de madera delgada vibró como si fuera a salirse de las bisagras. ¡Abran la puerta, cabrones! Una voz grave, apestando a muerte, resonó desde afuera. Daniel dio un salto. Se le fue el color de la cara. Saltó y retrocedió detrás del sofá como un niño asustado de un fantasma. «No abras, no abras», murmuraba, castañeteando los dientes. Pero ellos no esperaron. Otra patada fuerte. ¡Crac! El cerrojo se rompió. La puerta se abrió de par en par. 3 hombres entraron trayendo el frío de la lluvia y un olor fuerte a tabaco. El que iba adelante era enorme como un oso, calvo, con un tatuaje en el cuello de un tiburón mostrando colmillos sangrientos. Era el Carnicero, el brazo derecho más efectivo de la banda de El Tiburón, famoso por usar cuchillos para convencer a los deudores. Entró a la sala, sus zapatos llenos de lodo dejando huellas negras en la alfombra blanca de Carolina. Los 2 secuaces se pararon en la puerta, con bates de béisbol en la mano. «Daniel, mi amigo». El Carnicero sonrió, mostrando dientes amarillos. «Escuché que te querías escapar de la deuda, ¿eh?» Yo no me escapo», balbuceó Daniel, con las manos arriba rindiéndose. «Solo estoy consiguiendo el dinero. Dame unos días más. Ya va a llegar la mercancía. Se acabó el tiempo, cariño». El Carnicero sacó de su cinturón un cuchillo brillante. Afiló suavemente la hoja contra la palma de su mano. El sonido rasposo era espeluznante. «A mi jefe no le gusta esperar. $50,000. O un dedo. Tú eliges». Se acercó. Carolina gritó, encogiéndose en un rincón, cubriéndose la cara con un cojín. «Jefe, perdóneme, se lo suplico». Daniel se arrodilló, llorando a moco tendido. «No me corte la mano. Tengo que trabajar. Juro que pagaré. Tu juramento no vale nada». El Carnicero agarró a Daniel del cuello de la camisa, levantándolo como si fuera un pollo. Lo aplastó contra la mesa de vidrio. El cuchillo pegado al dedo índice de mi hijo. Yo estaba en la puerta del cuarto de servicio, viendo la escena. La sangre me hervía.
Por muy malagradecido que fuera, seguía siendo mi hijo. No podía quedarme viendo cómo lo mutilaban. ¡Alto!, grité, saliendo de las sombras. Los tres matones voltearon a verme. El carnicero entrecerró los ojos. ¿Quién es este? ¿Tu abuelo? Se burló. Avancé, tratando de que no me temblaran las piernas. Suéltalo. Esto no tiene que ver con violencia. Podemos negociar. ¿Negociar?, escupió al suelo. Viejo, ¿con qué derecho negocias? ¿Tienes dinero? No tengo dinero. Pero, si no tienes dinero, cállate la boca. Lárgate antes de que te pique a ti también. Rugió, volviendo a presionar el cuchillo contra la mano de Daniel. Empezó a salir sangre. ¡Ay, ay, ay, me duele!, gritaba Daniel. Y en ese momento de vida o muerte, cuando el filo frío tocó la carne, mi hijo hizo algo que nunca olvidaré en mi vida. Algo que hizo que mi corazón muriera para siempre. El miedo a la muerte convirtió a Daniel en la bestia más cobarde. En su pánico total, sus ojos buscaban frenéticamente una salida, y su mirada se detuvo en mí. No era la mirada de un hijo pidiendo ayuda a su padre. Era la mirada de un ahogado que encuentra un flotador, aunque el flotador sea un cadáver. «Espera, espera, jefe», gritó Daniel, con la voz quebrada por la flema y las lágrimas. «No me cortes la mano. Llévenselo a él». Usó toda su fuerza. Se soltó del carnicero y se abalanzó hacia mí. Me agarró de los hombros, me giró y me empujó con fuerza hacia el matón. «Aquí, aquí está mi papá. La casa está a su nombre». Me tambaleé, cayendo de bruces al suelo, justo a los pies del carnicero. La caída me dolió en el pecho. Se me cortó la respiración. Daniel retrocedió, escondiéndose detrás de Carolina, señalándome temblando. «Tiene un seguro de vida. Vale $100,000. Mátenlo a él. Tendrán el dinero ya. No me maten a mí. Él ya está viejo, ya vivió suficiente. Si él se muere, todo se arregla». La habitación se sumió en silencio. Hasta el carnicero se quedó pasmado ante tanta bajeza. Miró a Daniel. Luego me miró a mí, con un destello de desprecio en sus ojos. Yo estaba ahí tirado, con la cara contra el piso frío. No me atrevía a levantar la cabeza. No por miedo al cuchillo, sino porque no me atrevía a mirar a mi hijo a los ojos. Dios mío, mi hijo me acaba de vender. Acaba de invitar a la muerte a llevarse a su padre a cambio de la seguridad de sus dedos. Mi sacrificio de hace 25 años, mis manos lisiadas, los años de humillación. ¿Todo fue para este momento? Oye, viejo. El carnicero me pateó las costillas con la punta del zapato, volteándome boca arriba. Tu hijo sí que es agradecido. Dice que te mate para cobrar el seguro. ¿Tú qué opinas? Miré al techo manchado de humedad. Lágrimas calientes brotaron de mis ojos, corriendo hacia mis orejas. Sentí como si alguien me hubiera aplastado el corazón, más destrozado que el reloj hace un rato. «Mátame de una vez», gritaba una parte de mí. ¿Para qué vivir si crié a un monstruo así? Pero entonces vi la sonrisa triunfante, el suspiro de alivio de Daniel en el rincón. Creía que se había salvado. Creía que podía usar mi vida como moneda de cambio. No, no puedo morir como un perro viejo desechado así. No puedo dejar que su cobardía gane. Una fuerza extraña y fría recorrió mi espalda. No era fuerza muscular. Era la fuerza de la desesperación absoluta convertida en orgullo. El maestro Ernesto estaba despertando. Lentamente me apoyé en mis manos y me senté. Me limpié el rastro de sangre en el labio. Me lo mordí en la caída. Miré directo a los ojos del carnicero. Mi mirada ya no era turbia ni temblorosa. Era afilada y fría como el bisturí de aquel año. «Suéltalo», dije. Mi voz era grave y resonó en la habitación silenciosa. El carnicero soltó una carcajada, poniéndome el cuchillo en el cuello. «¿Me estás dando órdenes, viejo? ¿De verdad quieres morir por tu hijo?» No parpadeé, ignorando la hoja helada cortando la piel de mi cuello. Dije que lo sueltes. No tengo seguro de vida. Ese imbécil está mintiendo. Daniel, en el rincón, abrió la boca. «¿Qué dices? Sí hay. Los papeles están en el armario». «Cállate», grité, con tanta autoridad que Daniel se cayó de golpe del susto. Volví a mirar a el carnicero. Mi mano derecha temblorosa subió lentamente hacia el bolsillo de mi pecho. No para pedir piedad. No tengo dinero, pero tengo un nombre. Y creo que este nombre vale más que la vida de toda tu familia junta.
¿Me quieres asustar? Presionó más el cuchillo. ¿Qué mierda tienes? Saqué del bolsillo interior la tarjeta negra. La tarjeta del escorpión. Tengo el número privado de tu jefe máximo. Dame tu teléfono. Ahora mismo. En ese instante, vi cómo se contraían las pupilas del carnicero. Vio el escorpión en relieve en la tarjeta. El cuchillo en su mano tembló ligeramente. El juego apenas comenzaba de verdad. El cuchillo frío del carnicero seguía pegado a mi arteria carótida, pero extrañamente, el miedo paralizante de hace un momento se había esfumado sin dejar rastro. En su lugar, había una calma aterradora en mi mente. Era como el momento antes de colocar el último tornillo en la bomba de tiempo hace años. Todo el ruido alrededor se apagó. Solo quedaba el latido de la vida y la muerte. El carnicero me miró, sus ojos inyectados en sangre feroz. Estaba acostumbrado a ver terror en los ojos de los deudores. Estaba acostumbrado a verlos suplicar, llorar, orinarse en los pantalones. Pero no vio eso en mí en este momento. Solo vio un par de ojos viejos pero profundos como un abismo. Unos ojos que estaban viendo a través de su alma oscura. ¿Estás sordo, viejo?, rugió, presionando la hoja un poco más fuerte. Lo suficiente para que un hilo de sangre caliente corriera por el cuello de mi camisa. Te pregunté qué trucos piensas hacer. ¿Quién te crees que eres para darme órdenes? No parpadeé. Levanté la mano, despacio, con la calma de quien se sacude una mota de polvo del hombro, y aparté suavemente su muñeca. Esa acción fue tan descabellada que el carnicero se quedó pasmado por un segundo, incapaz de reaccionar. «Baja el cuchillo», dije. Mi voz no era alta, no gritaba como Daniel, sino que era grave y pesada como un martillo golpeando un yunque de hierro. «Si es que quieres conservar la mano para agarrar la cuchara y comer mañana». El aire en la habitación pareció congelarse. Daniel, encogido en la esquina, dejó de llorar y me miró con la boca abierta. Carolina contuvo la respiración, con la cara pálida. Los secuaces del carnicero se miraron entre sí, desconcertados, sin entender de dónde sacaba este viejo senil unas agallas del tamaño del cielo. El carnicero soltó una carcajada, una risa ronca y salvaje. Retrocedió un paso, girando el cuchillo en su mano con destreza. «No mames. ¿Me estás amenazando? ¿Tú? ¿Un viejo que ya tiene un pie en la tumba? ¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme con tu bastón?» Se volvió hacia sus hombres, riéndose a carcajadas. «Miren esto. Este viejo seguro ya está senil. Cree que esto es una película de acción de Hollywood». Todos se echaron a reír. Las risas burlonas resonaron en la pequeña sala. Daniel bajó la cabeza, humillado. Seguro pensaba que me había vuelto loco del miedo. «Papá, cállate. No los provoques más», gimió. «¿Quieres que nos maten a todos?» No volteé a ver a ese hijo cobarde. Mis ojos seguían clavados en el carnicero. «No te estoy amenazando, hijo», dije, con la voz aún pareja y helada. «Solo te estoy advirtiendo. Eres un buen perro de caza, lo reconozco, pero deberías saber quién es tu dueño antes de intentar morder a lo loco». La sonrisa en los labios del carnicero se apagó. Él es un hombre de Lampa que ha sobrevivido años. Su instinto le dijo que algo no andaba bien. Esa calma extraña mía no era la de un viejo normal. Emanaba la autoridad de alguien que había estado en una posición muy alta, o que había caminado por el infierno y regresado. «¿Qué estupideces estás diciendo?», gruñó, acercándose y agarrándome del cuello de la camisa para levantarme. «¿Sabes quién es mi patrón como para abrir la boca?» «Lo sé», respondí, mirando directo a sus pupilas dilatadas. «Y sé que le tienes mucho miedo. Más miedo que a la muerte». Se detuvo en seco. «¿Tienes los $50.000?» Volvió a preguntar lo mismo, pero su voz ya era menos agresiva, reemplazada por la duda. «No tengo efectivo». Aparté su mano de mi cuello y me acomodé la ropa arrugada. «Pero tengo algo más valioso que el dinero. Algo que hará que te arrepientas de haber puesto un pie en esta casa esta noche. Das muchas vueltas. Sácalo a ver. Si es una falsificación como el reloj basura de tu hijo, te corto la lengua primero». Metí la mano en el bolsillo interior del lado izquierdo de mi pecho, donde está el corazón, donde he guardado el secreto durante los últimos 25 años. La habitación estaba en completo silencio, solo se oía la lluvia golpeando afuera contra la ventana rota. Todas las miradas estaban fijas en mi mano derecha temblorosa, la mano lisiada,
la mano que había creado obras maestras y que también había firmado un pacto con el diablo. Saqué una tarjeta. No era una tarjeta de banco, no era una tarjeta de crédito, era una placa de metal delgada, negra como la noche, fría, sin banda magnética, sin chip electrónico. En su superficie mate no había ninguna letra impresa, sin nombre, sin número de teléfono. Solo había una figura en relieve justo en el centro, un escorpión con la cola curvada hacia arriba, listo para inyectar su veneno. Lancé la tarjeta sobre la mesa de vidrio. ¡Ken! El sonido del metal chocando sonó agudo y frío, rompiendo el silencio sofocante. «Mírala bien», dije. El carnicero bajó la mirada, al principio con curiosidad. Bajó la cabeza, entrecerrando los ojos bajo la luz amarillenta. Pero en cuanto reconoció la figura del escorpión, vi cómo sus pupilas se contrajeron hasta hacerse diminutas como la cabeza de un alfiler. Retrocedió un paso, tan rápido que casi se tropieza con la pata de una silla. Su cara cambió del rojo del alcohol al blanco de un cadáver. «¡Madre de Dios!», exclamó con la voz quebrada. Se giró para mirarme con los ojos abiertos de par en par, lleno de horror e incredulidad. «Viejo, tú, ¿de dónde sacaste esto?», balbuceó, dejando caer la mano que sostenía el cuchillo. Los dos secuaces, al ver a su jefe aterrorizado, se acercaron confundidos. «Jefe, ¿qué tarjeta es esa? ¿Una Black Card poderosa? ¿Se puede sacar dinero? Cállense el hocico». El carnicero abofeteó fuertemente a uno de sus hombres. «¿Están ciegos? Miren ese emblema. Es la familia. Es el sello personal del patrón. La familia. En el mundo criminal de México, ese nombre no necesita decirse para hacer que la gente tiemble. Y el símbolo del escorpión negro es la sentencia de muerte. Solo las personas más cercanas, los mayores benefactores o los mejores sicarios del padrino don Vittorio pueden poseerla. Es un salvoconducto de vida, pero también es la orden de castigo más alta. Quien se atreva a ofender al portador de la tarjeta será borrado de la faz de la tierra, sin dejar rastro. «¿Te la robaste, verdad?», siseó el carnicero. El sudor frío empezaba a perlarse en su frente. «Eres un viejo pobre y miserable. ¿Cómo vas a tener algo así? ¿A quién se la robaste? Habla ya. Si no te mato aquí mismo por impostor». Tenía miedo. Estaba tratando de encontrar una razón lógica para negar la verdad que tenía frente a sus ojos. Porque si esta tarjeta era real, y yo era su verdadero dueño, entonces su vida esta noche no valía nada. Sonreí levemente, una sonrisa llena de cansancio. ¿Robar? ¿Cómo un viejo senil, lento y medio ciego como yo podría robar un objeto personal del padrino don Vittorio? ¿Crees que los guardaespaldas del señor son espantapájaros? Avancé y tomé el iPhone de última generación que estaba en la mano del carnicero. Se quedó parado como estatua, sin atreverse a detenerme, ni a arrebatármelo. «Si dudas, déjame demostrártelo», dije, deslizando mi pulgar viejo sobre la pantalla táctil. «Desbloquéalo». El carnicero ingresó la contraseña temblando. Obedeció mi orden como una máquina. Ya no era el carnicero agresivo de hace un rato, solo era un peón negro parado frente al tablero de ajedrez de los reyes. Daniel y Carolina se escondían en la esquina, con los ojos como platos. No entendían qué estaba pasando. No sabían qué era esa tarjeta, pero veían el miedo absoluto de los pandilleros. «Papá», susurró Daniel, «¿qué estás haciendo?». No respondí. Marqué en el teclado numérico. Esa serie de números nunca la guardé en la agenda, ni la escribí en papel. Estaba grabada en mi corteza cerebral durante los últimos 25 años, como una cicatriz que nunca sana. 9 dígitos. Cada número era un latido del pasado. Presioné el botón de llamar y puse el altavoz. «Tut, tut». El tono de llamada sonó constante, seco, en medio de la habitación silenciosa. Cada tono era como un martillazo en el pecho de todos los presentes. El carnicero tragó saliva ruidosamente. Conocía ese número. Era la línea roja de emergencia, el número que solo los líderes de más alto rango de la organización conocían. El número que iba directo a la oficina privada de don Vittorio, donde ninguna secretaria ni asistente tenía permiso de contestar. Si alguien contestaba al otro lado, el destino de todos nosotros quedaría sellado. Tut. Tercer tono. Nadie contestaba aún. Daniel empezó a moverse inquieto.
¿Papá está llamando a la policía? ¡No! ¡Nos van a matar! ¡Cierra la boca!, gritó el carnicero en voz baja, con los ojos pegados al teléfono en mi mano. De repente, el tono se cortó. Habían descolgado. No hubo un aló. No hubo saludo social. Solo se escuchaba una respiración pesada, ronca, el sonido de unos pulmones que han inhalado demasiado humo de puro y polvo del mundo durante décadas. Un silencio sofocante lo envolvió todo. La persona al otro lado estaba esperando. Y la de este lado también. Respiré profundo, reuniendo toda la calma que me quedaba del relojero de antaño. Tenía que decir el código correcto. Si me equivocaba en una palabra, el carnicero sabría que soy un impostor y mi cabeza rodaría por el suelo al instante. El segundero se detuvo en el 12, dije, con voz clara, articulando cada palabra. El engranaje número 4 está atascado. Esa fue la frase con la que le informé a don Vittorio en esa noche fatídica hace 25 años, cuando logré desactivar el detonador del reloj mortal. Era nuestro código secreto. Al otro lado de la línea hubo silencio por 3 segundos más, 3 segundos largos como 3 siglos. Luego, una voz resonó. Una voz vieja, rasposa, que sonaba como piedras moliéndose en el fondo de un abismo. Pero en esa ronquera emanaba una autoridad suprema que hacía temblar a quien la escuchara. ¿Ernesto? Solo un nombre, pero contenía un asombro absoluto. ¿Es el maestro Ernesto? Continuó la voz, esta vez más rápido, más urgente, llevando un raro temblor de emoción. Madre mía, pensé que ya habías muerto. 25 años. ¿Por qué llamas hasta ahora? Al escuchar esa voz, a el carnicero se le doblaron las rodillas como gelatina. Cayó de rodillas al suelo, con la cabeza gacha, la frente tocando el piso. Reconoció la voz del padrino. Era inconfundible. Y el padrino acababa de llamar maestro al viejo pobre que tenía enfrente. «Soy yo, don Vittorio», respondí, tratando de reprimir la emoción que subía por mi garganta. «Aún sigo vivo, aunque sea a duras penas. ¿Dónde estás, maestro? ¿Por qué usas el número de un don nadie para llamarme?» La voz de don Vittorio se volvió férrea, llena de instinto asesino. «¿Hay alguien molestándote? Dímelo. Haré que lo desuellen vivo ahora mismo». Miré de reojo a el carnicero. Estaba temblando como perro mojado. Juntó las manos suplicándome frenéticamente, moviendo la boca sin emitir sonido. «Perdóneme la vida. Perdóneme la vida». Miré a Daniel. Mi hijo seguía con la boca abierta, los ojos desorbitados como si se le fueran a salir de las cuencas. Me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. Su papá, el viejo parásito inútil. Estaba hablando de igual a igual con el capo más temido de México. La visión del mundo de Daniel se estaba desmoronando a pedazos. «Nadie me está molestando, señor», mentí, con los ojos fijos en el carnicero arrodillado a mis pies. «Solo es que tengo un pequeño problema financiero». Y recordé la promesa de aquellos años. La promesa... La voz de don Vittorio bajó de tono, con un aire de nostalgia. «Nunca la he olvidado. Aún llevo puesto el reloj que reparaste. Sigue marcando cada segundo con precisión, así como mi vida se debe a ti. Ese favor sigue intacto, Ernesto». Al escuchar esto, el carnicero empezó a sudar a chorros. Entendió que acababa de meterse con un personaje al que incluso su propio jefe le debía la vida. Acababa de ponerle un cuchillo en el cuello al benefactor del padrino. La sentencia de muerte colgaba sobre su cabeza. «¿Qué quieres, maestro?», preguntó don Vittorio, con voz generosa y llena de poder. «¿Quieres dinero? Puedo transferirte 10 millones de dólares ahora mismo a una cuenta en Suiza. ¿O quieres poder? Puedo entregarte el control de toda la zona sur. ¿O es que alguien te ofendió? Solo dame un nombre, Ernesto. Mañana habrá desaparecido de la faz de la tierra». Daniel escuchó la cifra 10 millones de dólares, y sus ojos se iluminaron como faros de coche. Se levantó de un salto del rincón, lanzándose a mi lado, olvidando todo el miedo. Se aferró a mi brazo, sacudiéndolo fuerte, susurrando jadeante. «Papá, papá, 10 millones, ¿escuchaste? Pide el dinero, papá, pide el dinero. Seremos ricos, papá, te lo ruego, dilo, papá». Carolina también se arrastró hasta mí, con la cara llena de alegría, olvidando por completo su arrogancia habitual. «Papá, eres increíble. Sabía que no eras una persona común. Papá,
Pídale capital para nuestro negocio. O la mansión en Cancún también sirve. Rápido, papá. Su codicia desnuda me daba náuseas. Hace un minuto me empujaban a la muerte para salvar sus dedos. Ahora, al ver que soy un tesoro, se me pegan como moscas a la miel. Miré a mi hijo. Su rostro estaba deformado por la avaricia. No le importaba el precio que tuve que pagar para hacer esta llamada. No le importaba mi pasado doloroso. Solo veía dinero. Y miré a el carnicero. Seguía arrodillado, esperando el juicio. Si decía su nombre o solo decía que estoy siendo amenazado, él sería hombre muerto. No solo él, sino toda su familia sufriría por las leyes de la familia. Poder, dinero, venganza. Todo estaba en la palma de mi mano temblorosa. Solo bastaba una frase. Pero yo soy Ernesto. Soy un relojero. Conozco el valor del tiempo y el equilibrio. No soy un criminal. Y tampoco quiero convertir a mi hijo en alguien que vive del dinero manchado de sangre. Respiré profundo. Me dolía el pecho. Este era el momento de tomar la decisión más difícil de mi vida. La decisión que acabaría con toda esperanza de una vejez próspera para mí. Pero tal vez, solo tal vez, salvaría la parte humana que quedaba en este hijo malcriado. Señor Vittorio, dije al teléfono, con una voz extrañamente tranquila. No necesito dinero. Tampoco necesito poder. Ya estoy viejo. Esas cosas para mí son efímeras. Al otro lado de la línea, don Vittorio escuchaba en silencio. Daniel a mi lado saltaba como si le quemaran los pies. Me pellizcó el brazo, con los ojos desorbitados. ¿Estás loco, papá? ¿Qué estás diciendo? El dinero. Toma el dinero. No seas estúpido. Le quité la mano de un manotazo, tan fuerte que se tambaleó y cayó sentado en el sofá. Continué hablando. Solo quiero pedirle un pequeño favor. Mi hijo, Daniel, cometió la tontería de pedirle prestado dinero a su gente. Al grupo de El Tiburón. La cantidad son $50.000. Ah, la voz de don Vittorio sonó, con un poco de decepción. ¿Solo es una deuda insignificante de unos mocosos? Ernesto, ¿estás seguro? Podrías tener toda una fortuna. ¿Por qué desperdiciar tu único favor en esta pequeñez? Es una pequeñez para usted, pero es la vida para mi hijo. Respondí, mirando directo a Daniel. Él estaba boquiabierto, con una cara de shock y arrepentimiento. No podía creer que yo estuviera rechazando $10 millones solo para borrar una deuda de 50.000. Para mí, la vida de mi hijo vale más que cualquier fortuna. Continué, aunque mi corazón sangraba. Le pido por favor que borre su deuda y ordene a su gente que nunca más se acerquen a molestar a mi familia. Eso es todo lo que quiero. Daniel se agarró la cabeza, desplomándose sobre la mesa, gimiendo como un animal herido. Le dolía. No porque estuviera conmovido por el sacrificio de su padre, sino porque le dolía el dinero perdido. Estaba calculando en su mente los $9.950.000 que yo acababa de tirar por la ventana. Al otro lado, don Vittorio suspiró. Un suspiro lleno de lástima por un talento, y tal vez, un poco de respeto por un padre. Está bien, Ernesto. Si esa es tu voluntad, lo concedo. La deuda queda borrada. De ahora en adelante, nadie en mi organización tiene permiso de tocarle un pelo a tu hijo. Considera pagada la deuda debida de aquel año. Gracias, señor, dije, sintiendo que me quitaban un peso de 1000 kilos de encima, pero al mismo tiempo un vacío inmenso me invadió el alma. Pásame al cabecilla que está ahí, ordenó don Vittorio. Le pasé el teléfono a el carnicero. Lo tomó con las 2 manos, temblando al ponérselo en la oreja. Sí, señor patrón. Sí, soy carnicero. Sí. No escuché bien lo que don Vittorio decía del otro lado, pero vi cómo la cara del carnicero cambiaba de color constantemente. Asentía frenéticamente. El sudor le corría por el cuello. Sí, entendido. Entiendo perfectamente. Lo juro. Sí. Gracias, patrón, por perdonarme la vida. Colgó y me devolvió el teléfono con ambas manos, inclinando la cabeza tan bajo que casi tocaba el suelo. Señor Ernesto, señor don Ernesto, balbuceó. Yo de verdad no sabía que usted era el benefactor del patrón. Merezco morir 1000 veces. Le pido su perdón. La deuda del joven Daniel ha sido borrada por completo. Desde hoy juramos no volver a atrevernos a poner un pie aquí nunca más. Lárgate, dije en voz baja. Sí, ya nos largamos. Se giró
y pateó el trasero de sus dos hombres que estaban parados como tontos. «¡Vámonos!». «¡Corran!». Los tres matones agarraron sus armas y corrieron desesperados hacia la puerta como si los persiguiera el diablo, dejando la sala desordenada y un silencio mortal. Daniel y Carolina seguían sentados ahí, atónitos. El peligro había pasado. La deuda se había ido. Habían sido salvados. Pero en lugar de alegrarse, Daniel levantó la vista para mirarme con una mirada de reproche absoluto. «Papá», susurró, «¿qué acabas de hacer? ¿Acabas de rechazar 10 millones de dólares? ¿Estás loco? ¿Sabes lo que ese dinero podía hacer? Podríamos vivir como reyes. ¿Por qué fuiste tan estúpido?». Lo miré, con el corazón completamente frío. Acababa de usar el billete de lotería ganador de mi vida para salvarle el pellejo. Y lo que recibo a cambio es la palabra estúpido. No soy estúpido, Daniel. Guardé la tarjeta negra, que ahora ya no valía nada, en mi bolsillo. Solo acabo de pagar la última deuda contigo. Tu vida la he comprado por segunda vez. La primera fue hace 25 años con estas manos. Y esta vez fue con toda mi fortuna. Di media vuelta, caminando despacio hacia mi cuarto de servicio para recoger mis cosas. No había nada más que decir. La función había terminado. Y yo, el actor principal a mi pesar, ya estaba demasiado cansado. La puerta de madera con el cerrojo roto se cerró tras los tres matones, dejando un vacío de silencio espeluznante. La tormenta llamada el tiburón había pasado, pero otra tormenta, más asquerosa, se estaba formando justo en esta sala desordenada. Daniel y Carolina seguían sentados en el suelo. Se miraron, y luego me miraron a mí. En sus ojos, el miedo de hace un rato se había evaporado sin dejar rastro. En su lugar, vi encenderse una luz macabra. Era la luz de la codicia. Un segundo antes, eran ratas de alcantarilla temblando ante las garras del gato. Un segundo después, al saber que el gato se había ido dejando un trozo de carne sabrosa, se transformaron inmediatamente en buitres hambrientos. Daniel se levantó a duras penas. No corrió para ver si su padre estaba herido. No preguntó si yo estaba bien después de enfrentar el cañón de la muerte. Se abalanzó hacia mí, cayendo de rodillas para abrazar mis piernas, tan fuerte que me dolió. «¡Papá! ¡Dios mío! ¡Papá!». Su voz temblaba, pero no de emoción. Levantó la cara para mirarme, con los ojos brillando como faros de coche. «¿Qué demonios acabas de hacer? ¿Sabes lo que acabas de rechazar? 10 millones de dólares. 10 millones de dólares, papá. ¿Estás loco?». Sacudió mis piernas con fuerza, como queriendo sacudir mi cerebro viejo para que despertara. «¿Por qué pediste borrar una deuda de 50.000 mugrosos pesos? ¿Por qué? Podías pedir el dinero y con eso pagar mi deuda. El resto lo usaríamos para vivir como reyes. Mansión en Cancún, supercoches, yates. ¿Tiraste todo por la ventana solo para salvarme de unos delincuentes de poca monta?». Miré hacia abajo a mi hijo. Su rostro estaba deformado, retorcido por el dolor de perder el dinero. Sufría como si alguien le estuviera cortando pedazos de carne del cuerpo. No se alegraba por conservar la vida. Lamentaba no haber conseguido el premio gordo. Carolina también había vuelto en sí. Se levantó, se arregló el pelo despeinado, e inmediatamente esbozó una sonrisa dulce hasta dar escalofríos. Una sonrisa que no había visto en los últimos 15 años. «Ay, cariño, no le hables así a papá». Se acercó zalamera, apartó la mano de Daniel y me ayudó a sentarme en el sofá. «Papá está cansado, déjalo descansar». Se volvió hacia mí, con la voz chorreando miel. «Papá, yo sé que quiere mucho a Daniel. Es el padre más grande del mundo. Yo siempre lo dije. Con ver el porte de papá se sabe que es alguien de linaje noble. Porque un viejo normal, ¿cómo iba a conocer al padrino don Vittorio?». Empezó a masajearme los hombros, sus manos frías tocando mi cuello me pusieron la piel de gallina. «Pero papá, Daniel tiene razón. Es una oportunidad única en la vida. Llámelo otra vez. Dígale que...». Cambió de opinión. «Dígale que la familia está pasando por un mal momento, que necesitamos capital para un negocio. Él lo respeta tanto, seguro no se negará». «Eso, papá». Daniel se incorporó asintiendo frenéticamente. «Llama otra vez. Ahora mismo. Dile que solo quieres 5 millones. No, bueno, aunque sea 1 millón. Con 1 millón de dólares es suficiente para rehacer mi vida. Rápido, papá, antes de que se duerma».
Me rodearon, uno golpeándome la espalda suavemente, la otra masajeando mis piernas, con lenguas venenosas de tan dulces. Olvidaron que hace apenas 15 minutos ellos mismos me empujaron hacia el cuchillo del carnicero. Olvidaron los insultos, las sopas frías, las miradas de desprecio de todos estos años. Ahora, a sus ojos, no soy el viejo Ernesto senil y parásito. Soy un cajero automático viviente. Soy la llave de oro para abrir la puerta del tesoro. Ya basta. Aparté bruscamente la mano de Carolina de mi hombro. La fuerza de mi ira la hizo tambalearse hacia atrás. ¿Ustedes no conocen la vergüenza?, pregunté, con la voz temblando de rabia contenida. Acaban de vender mi vida. Me usaron de escudo humano. ¿Y ahora tienen la cara para pedirme dinero? Papá, lo de hace rato fue... La situación nos obligó, balbuceó Daniel, con todo el descaro del mundo. Estaba en pánico. No fue a propósito. Pero papá, el dinero es otra cosa. ¿Para qué tanto orgullo si vamos a sufrir? Con dinero se tiene todo, papá. ¿Con dinero se tiene todo? Me reí, una risa amarga desde el fondo de mi garganta. Tienes razón, Daniel. Pero olvidas una cosa. Yo no tengo dinero. Solo tenía un favor. Y ya lo usé. Si ya lo usó, pida más. Intervino Carolina, con la voz volviéndose chillona de nuevo. Usted es su salvador. ¿Qué pasa si pide una vez más? No sea egoísta. Usted ya está viejo, no necesita dinero, pero nosotros somos jóvenes, tenemos futuro. ¿Tiene corazón para ver a sus hijos sufrir? ¿Sufrir? Miré alrededor del departamento lleno de comodidades. Miré la ropa de marca que llevaban puesta. ¿En qué sufren ustedes? Solo sufren por su propia codicia sin fondo. Me levanté, sintiendo asco del aire en esta habitación. Necesitaba terminar con esto. De una vez y para siempre. Caminé lentamente hacia la esquina de la habitación, donde los fragmentos del reloj de bolsillo aún yacían esparcidos sobre el piso frío. La luz amarillenta brillaba sobre ellos, haciendo que los engranajes de latón destellaran como lágrimas secas. Daniel y Carolina no se rendían. Me seguían, parloteando en mi oído sobre planes para hacerse ricos, sobre cifras millonarias ilusorias. Me agaché y recogí un puente del mecanismo partido en dos. Esta era la parte más difícil de hacer. Tardé 3 meses solo en limarla para que encajara con el eje de equilibrio. Miren esto, hijos. Levanté el pequeño trozo de metal frente a Daniel. ¿Qué? ¿Esa basura? Daniel se molestó. Papá, deja ya tus locuras de viejo. Te estoy hablando de 10 millones de dólares y tú sales con este montón de chatarra. Este montón de chatarra, dije, con voz tranquila pero firme, vale $500.000 americanos. La habitación se quedó en silencio de golpe. Daniel me miró con los ojos desorbitados. Carolina soltó una carcajada estrepitosa, una risa chillona llena de burla. Papá, ya le dio el delirio otra vez. $500.000 por este pedazo de fierro viejo. Papá, despierte. El tipo experto de la joyería ya dijo que es basura. Dijo que es basura porque es un imbécil, repliqué, con una mirada tan fría que apagó la sonrisa de Carolina. Él solo vio la carcasa de latón fea por fuera. No tiene el nivel para entender el núcleo de adentro. Señalé el montón de resortes y engranajes en el suelo. Este es un mecanismo turbillón de triple eje perpetuo. Un diseño único que dibujé hace 30 años pero nunca había podido realizar. Durante 10 años, usé mi mano izquierda para fabricarlo. Un coleccionista suizo, el señor Hans, me ha estado persiguiendo durante 5 años para comprar los derechos del diseño y este prototipo. Me ofreció $500.000 en cuanto lo terminara. Al escuchar esto, la cara de Daniel empezó a cambiar de color. Miró al suelo, luego a mí, y luego otra vez al suelo. ¿Medio millón? Tartamudeó. ¿Es verdad? Verdad. Asentí. Hice la carcasa fea a propósito para engañar a la gente, para mantenerlo seguro hasta que realmente lo necesitaras. Pensaba regalártelo en tu cumpleaños este año, para que lo vendieras, pagaras tus deudas y tuvieras capital para un negocio decente. Miré directo a los ojos de Daniel, viendo cómo sus pupilas se dilataban de horror. ¿Pero qué hiciste? Lo despreciaste por barato. Lo llevaste para cambiarlo por humillación, y con tus propias manos lo destrozaste. Daniel cayó de rodillas. Sus manos temblorosas recogieron un engranaje torcido. No puede ser, gimió. Mientes para castigarme, ¿verdad?
Saqué del bolsillo del pantalón un papel doblado en 4, ya arrugado. Era la carta de intención de compra del señor Hans, con el sello rojo de la Asociación de Relojería de Ginebra. La tiré frente a Daniel. Léela. Daniel se abalanzó sobre el papel. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas en inglés. La cifra $500,000 apareció claramente. ¡No! ¡No, Dios mío!, gritó un lamento desgarrador, abrazando su cabeza y cayendo al suelo. Acababa de destrozar $500,000, con sus propias manos. En su ataque de ira ciega, había lanzado toda su fortuna contra la pared. Carolina se quedó petrificada, sin una gota de sangre en la cara. Miraba los pedazos rotos en el suelo como si viera su propio cadáver. $500,000, suficiente para comprar 10 bolsos Hermes, cambiar de coche de lujo, vivir cómodamente toda la vida. Y su marido acababa de convertirlo en basura literal. «¡Eres un imbécil!», Carolina se lanzó a rasguñar a Daniel. «¡Eres un estúpido! ¿Por qué lo rompiste? ¿Por qué no le preguntaste bien a tu papá? Arruinaste mi vida». «¡Cállate!», gritó Daniel, empujando a su esposa al sofá. Los dos empezaron a morderse y culparse mutuamente, mientras el montón de oro puro destrozado yacía frío a sus pies. Me quedé allí, viendo la tragicomedia frente a mis ojos. Ya no sentía dolor en el corazón. El dolor había superado el umbral de lo soportable y se había convertido en vacío. «Se acabó», dije. Mi voz resonó, cortando su pelea. Daniel levantó la cabeza, con la cara manchada de lágrimas y mocos. «Papá, todavía hay otra forma. Llama a don Vittorio. Pídele dinero. Son 10 millones. Si se perdieron los 500,000, ni modo, ganamos algo más grande». «¿Todavía no entiendes, Daniel?». Lo miré con lástima. «El favor de don Vittorio. Ya lo usé. Pero lo usaste a lo tonto. Lo usaste estúpidamente. Llama otra vez. Dile que fue un error. No hay errores aquí. Con gente como don Vittorio, una palabra dicha es palabra de ley. Pedí borrar tu deuda. Él aceptó. El trato está hecho. Si llamo para pedir más, el primero en morir seré yo. Y luego ustedes por su codicia desmedida». Me acerqué a Daniel, inclinándome para mirarlo profundo a los ojos. «¿Sabes por qué usé ese favor para borrar una deuda de 50,000? ¿Y no para pedir 10 millones? ¿Por qué?», preguntó Daniel entre sollozos. «Porque no mereces 10 millones de dólares. Y tampoco mereces 50,000 dólares. Lo usé para comprar tu vida de nuevo, porque después de todo eres sangre de mi sangre». Pero esa fue la última vez. Todo el mundo de Daniel se derrumbó. Se dio cuenta de que acababa de perder las 2 oportunidades de cambiar su vida en la misma noche. El reloj de $500,000, destrozado por sus propias manos. El favor millonario del padrino, desperdiciado por su propia estupidez y deudas. No le quedaba nada, ni dinero, ni contactos, ni futuro. Y lo más importante, acababa de darse cuenta de que el padre al que despreció y humilló durante años, en realidad era el único que tenía la llave de todos esos tesoros. Y él mismo había tirado esa llave. «Papá». Daniel se arrastró hacia mí, abrazando mis piernas de nuevo, pero esta vez ya no había agresividad, solo una desesperación débil. «Papá, no me dejes. Me equivoqué. Perdóname. Papá, vuelve a hacer el reloj. Tú puedes hacerlo de nuevo». «¿Hacerlo de nuevo?». Levanté mi mano derecha, la mano temblorosa, con los dedos engarrotados. «Mira esta mano, Daniel. Hace 25 años la sacrifiqué para salvar tu vida por primera vez. Hoy, usé lo último que me quedaba de honor para salvarte por segunda vez. No me quedan fuerzas para hacer nada más». Le quité las manos de mis piernas. «Estoy viejo. Estoy cansado». Di media vuelta, caminando despacio hacia el cuarto de servicio, la habitación pequeña y sofocante que me había aprisionado durante los últimos 15 años. Saqué de debajo de la cama la maleta de cuero vieja y gastada. La maleta que traje conmigo cuando pisé esta casa con la esperanza de una vejez tranquila junto a mis hijos y nietos. Ahora la uso para irme. Metí un par de cambios de ropa vieja, la foto en blanco y negro de mi esposa y una pequeña caja de herramientas. Los únicos amigos fieles que nunca me traicionaron. No me llevé nada más. No tomé nada que el dinero de Daniel o Carolina hubiera comprado. Cuando salí a la sala, los dos seguían ahí sentados, como 2 estatuas de cera derritiéndose bajo la luz. Carolina lloriqueaba por el dinero perdido. Daniel estaba sentado inexpresivo,
mirando a la nada. Puse las llaves de la casa sobre la mesa. Clic. Esta casa, dije, la dejo a tu nombre. No la voy a vender, ni los voy a echar a la calle. No soy tan cruel como ustedes. Los ojos de Daniel brillaron con un rayo de esperanza frágil. Pero, continué, no canten victoria. La casa es lo único que queda. Yo ya no estaré aquí para pagar la luz, el agua, las reparaciones, ni para limpiar su basura. Miré alrededor del departamento lujoso pero frío. De ahora en adelante, tendrán que arreglárselas solos. Ya no hay un viejo parásito con quien desquitarse. Ya no hay un viejo relojero a quien exprimir. Y definitivamente, no habrá más favores cayendo del cielo. ¿A dónde vas, papá?, preguntó Daniel con voz ronca. A donde sea, con tal de no estar aquí, respondí. El mundo es muy grande, Daniel, y créeme, allá afuera hay extraños que me tratarán con más amabilidad que mi propio hijo. Arrastré la maleta hacia la puerta. El sonido de las ruedas sobre el piso de madera sonaba chirriante, como el rechinar de dientes del pasado. Pasé junto a la vitrina con las botellas de vino caras de Daniel. Pasé junto al estante de zapatos lleno de marcas de lujo de Carolina. Todas esas cosas frívolas ahora se veían tan baratas comparadas con el precio que acababan de pagar. Salí por la puerta del edificio de departamentos. El viento nocturno de México me golpeó la cara, frío, pero fresco. La lluvia había parado, dejando charcos brillantes que reflejaban las luces amarillentas de la calle. Respiré profundo. El aire de libertad tenía un sabor un poco amargo, pero era 1000 veces más agradable que el aire sofocante y falso de esa casa. No sabía a dónde iría. Tal vez regresaría al pueblo, a buscar a algunos viejos amigos. Tal vez buscaría una pensión barata. O tal vez vagaría por ahí. Pero no tenía miedo. Alguien que ha enfrentado al padrino, que ha caminado por el infierno en la tierra, ya no tiene nada que temer. ¡Papá! El grito vino de atrás. No necesité voltear para saber que era Daniel. Corrió tras de mí, descalzo, con la ropa desaliñada. Jadeaba, bloqueándome el paso. Me detuve y lo miré. ¿Qué esperaba? ¿Una disculpa sincera? ¿Un abrazo de arrepentimiento? No. Daniel me agarró la mano. Sus ojos se movían nerviosos. Papá, espera, antes de que te vayas. Tragó saliva, con una cara llena de cálculo cobarde. Dame el número de teléfono de don Vittorio. Al menos tienes que dejarme ese número. ¿Quién sabe si después él cambia de opinión? ¿Quién sabe si puedo contactarlo yo mismo para pedir trabajo? Si ya te vas, déjame ese número. No seas egoísta. Lo miré. Y por última vez, mi corazón se congeló por completo. No corrió para detenerme. Corrió para exigir el último resto de poder que creía que yo aún tenía. Seguía siendo él. No cambió. Y nunca cambiará. Me solté de su agarre, suavemente, como quien se quita una sanguijuela que ya chupó suficiente sangre. Daniel, dije, con voz grave y fría como un eco desde la tumba. Ese número ya fue borrado. Señalé mi pecho izquierdo y luego señalé su cabeza. Fue borrado del teléfono, borrado de la agenda y borrado de esta vida, así como tu nombre en mi testamento. Papá. Y, añadí, acercándome a su cara, mirando profundo en sus ojos miserables, no intentes contactarlo. Don Vittorio prometió perdonarte la vida por mí. Pero si tú mismo llevas tu trasero a molestarlo, no estoy seguro de que encuentren tu cuerpo en ningún basurero. Dicho esto, tomé mi maleta y caminé. Daniel se quedó petrificado bajo la luz tenue de la calle. Se quedó allí, solo, con las manos vacías, con una deuda de vida acumulada y un arrepentimiento tardío que lo carcomería por el resto de sus días. Entré en la oscuridad del callejón, pero frente a mis ojos, el camino se iba iluminando. Los padres son el escudo más grande de los hijos. Soportamos tormentas, tragamos amargura para que los hijos tengan paz. Pero cuando ese escudo se rompe por la propia mano del hijo, la tormenta entra. Y en ese momento, ninguna súplica, ninguna lágrima puede volver a repararlo. Adiós, hijo. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.